La Revolución Cubana. En el marco de la Guerra Fría, los Estados Unidos buscaron fortalecer su hegemonía sobre América Latina, a la que consideraban una región estratégica dentro de las políticas de confrontación entre bloques mundiales. Además de apoyar los intereses de las empresas estadounidenses en la región, las dos presidencias de Eisenhower buscaron establecer en los países latinoamericanos gobiernos amigos, ya sea sosteniendo dictaduras como la de la familia Somoza en Nicaragua o promoviendo golpes cívico-militares como los que derrocaron a Perón en la Argentina, a Gustavo Rojas Pinilla en Colombia y a Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. En ese contexto, el proceso de una revolución cubana generó cambios que afectaron a todo el continente. El argentino Ernesto Che Guevara fue uno de los dirigentes de la Revolución Cubana, y en el gobierno revolucionario se desempeñó por un tiempo como presidente del elenco central de Cuba, y luego como ministro de la Industria. La lucha contra Batista. Desde 1952, Cuba estaba regida por una dictadura dirigida por Fulgencio Batista, apoyada por las Fuerzas Armadas y por una parte importante de los sectores empresarios vinculados a los intereses estadounidenses que controlaban la economía de la isla. En 1953, un grupo formado principalmente por jóvenes de clase media intentó iniciar un levantamiento cívico-militar contra Batista. El levantamiento unía en sus reclamos la lucha contra las injusticias y desigualdades del orden social con los planteos de independencia económica y autonomía, y por lo tanto era contrario a la injerencia de los Estados Unidos en el país y en la región. Aunque el intento fracasó, Fidel Castro, líder del grupo que adoptó el nombre de Movimiento 26 de Mayo, se convirtió en un referente de la oposición. Desde México, Castro organizó una expedición para enfrentarse nuevamente a la dictadura de Batista, que desembarcó en la isla en diciembre de 1956. En 1958, el movimiento 26 de julio obtuvo el apoyo de las demás fuerzas opositoras e inició una ofensiva que concluyó el 1 de enero en 1959, con la huida de Batista del país y la instalación de un gobierno revolucionario provisional. El enfrentamiento con los Estados Unidos. El programa original del MJ-26 proponía la democratización de la vida política cubana, el fin de la corrupción que había caracterizado la dictadura de Batista y políticas económicas que se basaban en las ideas del CEPAL, haciendo hincapié en una reforma agraria que permitiera diversificar la producción, que dependía sobre todo de la elaboración de azúcar que se exportaba a los Estados Unidos. Aunque ninguna de esas medidas significaba reemplazar el sistema capitalista, los intereses estadounidenses se opusieron firmemente a los cambios. Comenzó entonces una serie de presiones del gobierno estadounidense, como la reducción y suspensión de las importaciones de azúcar cubana y la prohibición de exportar petróleo a la isla. Ante esas medidas, el gobierno cubano fue respondiendo con medidas cada vez más duras, que culminaron en 1960 con la expropiación y puesta en mano del Estado de la totalidad de las empresas y propiedades estadounidenses en Cuba. Al mismo tiempo, el gobierno de Castro comenzó a obtener apoyo económico soviético y de los países del bloque oriental. En abril de 1961, el nuevo gobierno de los Estados Unidos, presidido por John Kennedy, envió una expedición para enfrentar a Castro. La expedición fue derrotada en Playa Girón por las fuerzas cubanas, organizadas como milicias populares. En esas circunstancias, Castro anunció el carácter socialista de la Revolución cubana. Los impactos en la región. La Revolución cubana tuvo consecuencias en todo el continente. A partir de ella, los sectores dirigentes de la mayoría de los países latinoamericanos, en especial dentro de las Fuerzas Armadas, estrecharon su relación con los Estados Unidos e interpretaron los conflictos sociales y políticos de la religión como parte del enfrentamiento mundial entre bloques. Los Estados Unidos lograron de esa forma
que la mayoría de los gobiernos rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, que fue expulsada de la OEA y sometida a un bloqueo económico y político que todavía perdura. Para los sectores opuestos a los intereses estadounidenses, por su parte, Cuba fue considerado un ejemplo a seguir. En la mayoría de los países de la región surgieron grupos, integrados principalmente por jóvenes que se manifestaban solidarios con la Revolución cubana y consideraban la lucha antiimperialista y la Revolución socialista como los ejes principales de sus programas. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, se formó en la región una nueva izquierda, que en muchos casos provenía de rupturas de partidos más tradicionales, como socialistas, comunistas, nacionalistas, democristianos, entre otros. Algunos de estos grupos, además, intentaron repetir el modelo de guerrilla rural en Venezuela, Guatemala, Salvador, el Perú, la Argentina y Bolivia. El único de estos grupos que perduró en el tiempo y sigue existiendo en la actualidad es el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Otras organizaciones, en cambio, a fines de la década de 1960, iniciaron acciones armadas urbanas, por ejemplo, la agrupación Tupamaros en el Uruguay. La doctrina de la seguridad nacional. En el contexto de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas latinoamericanas modifican su papel. La misión principal de las Fuerzas Armadas ya no era la defensa del país de una posible amenaza extranjera, sino la seguridad del orden interno de cada nación. Las primeras formulaciones recientemente como teorías de la guerra revolucionaria y lucha contra insurgente fueron desarrolladas por las guerras rancias en las guerras por mantener el dominio colonial en Indochina y Argelia. La noción de guerra revolucionaria se completa con la doctrina de la seguridad nacional, que a partir de la Revolución cubana fue la imperante en las Fuerzas Armadas latinoamericanas, para formar a los militares latinoamericanos en las nuevas tácticas y estrategias de guerra. El gobierno estadounidense instaló en Panamá la Escuela de las Américas, en la que se imparten cursos de contrainsurgencia, guerra psicológica, inteligencia psicológica y táctica de interrogatorio.